este video veremos el proyecto Cómo se mueven las placas tectónicas, presentado por Alejandra Ramos. Para poder entender el mecanismo de transmisión de calor que ocurre bajo las placas tectónicas en el planeta Tierra, vamos a hacer un experimento. Para ello realizaremos nuestro montaje poniendo dos pocillos sobre las tarjetas plásticas para que queden más altos que el pocillo de la mitad, y encima de ellos pondremos el recipiente de plástico transparente. Posteriormente añadiremos agua a temperatura ambiente y luego de ello añadiremos el colorante, preferiblemente el rojo en el centro para que quede encima del pocillo de la mitad y el colorante de otro color encima de los otros dos pocillos. Lo que haremos es que en el pocillo de la mitad posteriormente añadiremos agua hirviendo hasta el borde y así generaremos nuestra fuente de calor que, combinado con el resto del montaje, nos ayudará a visualizar cómo son las celdas de convección. El corcho representará una placa tectónica. Veremos que desde la fuente de calor se empieza a calentar la parte inferior del agua donde está el colorante, y a medida que se calienta disminuye su densidad, por tanto tiende a ascender. Una vez llega a la superficie se enfría y luego empieza a descender por atracción de la gravedad y acomodación de los materiales. Como este mecanismo de transmisión de calor implica el movimiento de un fluido, ese movimiento será capaz de mover otros objetos, como podemos ver en los corchos que representan las placas tectónicas. Esto es lo que ocurre al interior de la Tierra, y la fuente de calor estaría manifestada en las dorsales oceánicas. Ahora veremos esto con mayor detalle. Seguramente hemos escuchado hablar de las placas tectónicas, pero ¿cómo funcionan o en qué consisten? La Tierra está dividida en diferentes capas que se organizan de acuerdo a su densidad. Las más densas van a estar más cerca del núcleo y las menos densas más cerca de la superficie. En la capa más superficial tendremos la litosfera, que está compuesta por una parte del manto superior, la corteza oceánica, que en este caso será representada por estos engranajes, y la corteza continental, que en este caso será representada por este corcho. La litosfera no es una capa continua, ella está fragmentada, y esos fragmentos en sus límites pueden ser divergentes o de generación de material en las dorsales de fondo oceánico, o pueden ser convergentes, que es en la parte de las zonas de subducción. Hay otro tipo de límites, pero no están representados en este modelo, y son los límites transformantes, como ocurre con la falla de San Andrés en el sector de California, en América del Norte. Bueno, ya sabemos que la litosfera se divide en fragmentos y esas son nuestras placas tectónicas. Ellas se mueven gracias al mecanismo de transmisión de calor y convección que ocurre en el manto muy profundo dentro de nuestro planeta. En este modelo entonces vamos a revisar cómo sucede. Ya vimos que las celdas de convección van desde una fuente de calor hacia una superficie y van girando. En este caso, si nos centramos en nuestro engranaje, vamos a ver que la celda de convección desde la fuente de calor expulsará magma y generará fondo oceánico. Cabe resaltar que esto ocurre desde hace varios años, varios millones de años, y sigue pasando actualmente. Entonces, en el momento 1 tendríamos el ascenso de un material a una edad, en este caso sería, miremoslo aquí, de color verde, y a medida que sale más material y pasa el tiempo, se va haciendo, lo que queda en el centro es más joven y lo que queda más alejado de la fuente de calor es más viejo.
De esta forma, lo más viejo, como está alejado de la fuente de calor, también es más frío. Esto es lo que ocurre en la dorsal centro-mesooceánica del Atlántico, separando el continente suramericano del africano. Ya hemos visto uno de los tipos de límites, que es el divergente. Ahora veremos el límite convergente o de subducción. Lo que ocurre aquí es que la corteza oceánica es más densa que la corteza continental, y cuando ellas se encuentran, la más densa tenderá a ir por debajo de la que es menos densa. De esta manera, entonces, cuando se encuentran, va poniéndose por debajo, y a medida que desciende, su temperatura aumentará, ya que se acerca a la fuente de calor del centro de la Tierra. Cuando pasa este proceso, la roca que ya está por debajo se funde y se vuelve líquida. Como ya hemos visto, por diferencia de densidad los materiales se acomodan, entonces el líquido tiende a ascender y se vuelve, digamos, nuestro material fuente para que en la corteza continental se genere algún tipo de volcanismo. Entonces este modelo nos permite ver que gracias a la subducción, la generación de material, después tendremos una expresión superficial manifestada en los volcanes. Este modelo se compartió junto con el video del experimento con diferentes públicos que reaccionaron de manera muy positiva y que pudieron entender el proceso del movimiento de las placas tectónicas. Por ello, se puede evidenciar que este modelo es muy útil para divulgar conocimiento geocientífico.